hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libre. Hoy día estamos con ustedes, Roquel Cárdenas desde Panamá. Y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Para nosotros es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes a través de estos medios digitales donde vamos a compartir un programa muy, pero muy interesante. Yo me atrevería a decir, Adrián, que este programa es uno de los programas que probablemente a muchos les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una de las cuestiones más frecuentes, es también una de las que más se utiliza y sigue utilizando. Fíjate, Adrián, hablándote un poco de historia, yo estudié un documento que data de la década del 70, se llama el SEDAC, era el Secretariado Episcopal para el Fenómeno de las Sectas. Era cuando en América Central y también en América del Sur se estudiaba mucho el fenómeno de las sectas. eh, y entonces ahí se decía que había la objeción que tanto en América Central como en Sudamérica se repetía más, es esta que vamos a hablar el día de hoy. El tema de las imágenes. Adrián. Y como dice la misma palabra del Señor, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es algo que aquel que conoce un poco de historia sabe que ya desde los inicios de la cristiandad ocurrió. Así que de plano comenzamos diciéndole a todos que tienen de asignación, una vez termine este programa, buscar información en sus hogares sobre lo que es o lo que fue históricamente hablando el iconoclasmo, porque eso fue parte de la historia de la iglesia y, como dice Scott Hahn, convertido al catolicismo. Mientras en el área de los evangélicos están discutiendo el menú, acá ya estamos disfrutando del plato principal, porque estos son temas que se aclararon hace siglos y siglos. Pero lamentablemente tenemos a los hermanos que aún siguen discutiendo por lo mismo, porque aún no han conocido la historia plena en su contexto y el porqué de todo lo que embarca este tema de las imágenes. Y es por eso que efectivamente traemos este tema tan importante para todos, tanto para católicos como para no católicos, porque vamos a aprender juntos, vamos a compartir información que nos va a ayudar a entender de manera plena la postura de la iglesia en base a este tema. Así que desde ya, lápiz y papel y móntese en el tren que arrancamos con el tema de las imágenes. Hermano Roquel. Sí, Adrián, y yo quisiera empezar hablando de un tema. Nosotros como cristianos sabemos que debemos entender, perdonar los insultos, las calumnias que se pueden hacer. Sin embargo, lo que sí no podemos hacer es aceptarlas. Si a mí me dicen que yo practico la prostitución y yo no la practico, yo acepto el insulto y lo perdono, pero yo no puedo decir, bueno, con todo respeto, hermano, yo no soy ningún prostituto, ¿eh? Yo no practico la prostitución. Entonces, el hecho de ser humilde no significa que yo tengo que aceptar el insulto. Yo lo perdono, no lo devuelvo, pero le digo, mire, hermano, usted piense lo que usted quiera, pero yo le digo que yo no soy prostituto. Por decir un ejemplo, no un poco jocoso. Bueno, de la misma manera, nosotros los católicos no podemos aceptar que nos digan idólatras. Los católicos no somos idólatras. Respetamos su opinión, le perdonamos el insulto, no se lo devolvemos, pero no le aceptamos eso de que somos idólatras. Adrián. Así mismo, incluso la palabra del Señor nos lo dice claro, sean mansos como paloma, pero astuto como serpiente. Otras personas vienen y le hacen su propio ajuste y dicen, dice sean manso, no menso, porque, ¿verdad? Modo jocoso. Sabemos que lamentablemente por desconocimiento, ¿verdad? O a veces por prejuicio, pues las personas tienden a, cuando surge este tema de las imágenes, a hacer ese señalamiento lamentable hacia lo que es la fe católica. Y es aquí donde nosotros entramos en la paz del Señor, como el Señor nos ha mandado en su santa palabra, a dar razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, pero con sencillez y respeto. Y me gustaría comenzar aportando a un señalamiento que siempre se nos hace, que creo que es como dice el meme, la vieja confiable, donde cuando se saca el tema de las imágenes, escuchamos que siempre se nos dice, no, pero es que en eso 24 dice que no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella, ni rendirás culto. Creo que
Esa es la punta de lanza que muchas veces siempre se escucha cuando surge el tema de las imágenes. Pero sabemos que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, porque para entender perfectamente este señalamiento, yo abarcaría lo que es los versículos del 1 al 5 para tener un poco más de claro lo que el Señor está tratando de transmitir. Y si miramos en Éxodo 20, pero no el 4, sino del 1 al 5, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, y cito: entonces dijo estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, bajo la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso y pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano Roquel, si nosotros cogemos aisladamente estos versículos, como por ejemplo lo clásico, Éxodo 24, pues sencillamente y lamentablemente vamos a estar desarrollando una doctrina que nadie ha podido cumplir a capacidad. Y uno dirá, pero ¿cómo así? Pues sencillo, analicemos esto. Si sencillamente Dios prohibiera tajantemente las imágenes, que no se pudiera tener una sola imagen, nadie la ha cumplido. Porque tendríamos que empezar por romper los espejos de nuestra casa porque estamos viendo nuestra propia imagen. Tendríamos que quemar las fotos de nuestros familiares porque son imágenes. Tendríamos que romper todos y cada uno de los billetes con los que tenemos en nuestras carteras porque cargan imágenes. Entonces no podríamos tener ninguna imagen porque son todas del diablo, que el Señor los reprenda, como dicen por ahí. No, no podemos estar tomando los textos aislados, porque ahí es donde viene el problema. Venimos a ver que al final de cuentas, si fuese así, nadie ha cumplido eso de no tener imágenes en absoluto. Y si leemos el contexto, que es a donde queremos llevar a los hermanos que están viendo esta transmisión, miramos claramente, y yo lo voy a leer nuevamente, cuando claramente dice que no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o bajo la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y luego continúa cuando dice, no te postres ante esos dioses. Aquí vemos, si leemos todo en contexto, Dios no está condenando las imágenes. Dios lo que está condenando es la idolatría, que es cuando tú le rindes culto a los ídolos que son los otros dioses. Cuando hacemos lo que es una exégesis del aspecto hermenéutico de lo que era el contexto histórico del pueblo de Israel, sabemos que ellos, muchos de ellos traían lo que era arrastrando esa, lo que era, Dios mío, cuando adoran a múltiples dioses. Ellos tenían ese, lamentablemente arrastraban eso y se creían que las imagencitas esas que tenían de los dioses eran los dioses en sí. Y se creían que podían cargar a los dioses de aquí para allá, de allá para acá. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo. Primero, yo no soy ninguno de esos dioses que tú lo tienes y los manejas a tu antojo. A ellos, el Señor le está dejando claro que a él no podían manipularlo, que a él no podían utilizarlo y que ellos no necesitaban tener que estar cargando para arriba y para abajo una imagen de un Dios pagano cuando él era un Dios que era omnipresente y omnipotente. En resumen, para no seguir expandiéndonos tanto, ese politeísmo, esa era la palabra que se me estaba olvidando. Dios ahí deja claro que no es a las imágenes lo que él condena, él lo que está condenando es la idolatría, porque él lo que no quería que se tuvieran esas imágenes de dioses paganos a las cuales le estaban dando el culto que solamente le pertenecía al único y verdadero Dios. Hermano Roquel. Mira, Adrián, el tema de este asunto, aunque parezca sencillo, trivial, muchas veces tiene que ver con, digo yo, eh, lo que nos enseñaron en primaria, nosotros en otros países le llaman de otra manera, lo básico, lo elemental. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que la oración tenía un sujeto, predicado, y dentro del predicado tenía un verbo. ¿Qué pasa? Cuando usted le quita el sujeto al predicado, usted deja eso al aire, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron en este caso. Le citan el predicado, pero no le citan el sujeto. El texto tiene claramente una connotación. Empieza
diciendo, no tendrás dioses, otros dioses delante de mí. ¿Quién es el sujeto de la oración? Los otros dioses delante de mí, o los otros dioses. Y entonces, con respecto a esos otros dioses, viene todo lo demás. No quiero que te hagas imágenes de nada de esos otros dioses, y obviamente tampoco quiero que te postres y le rindas culto. Entonces, ¿qué hacen? Quitan el sujeto a otros dioses y dicen que lo que está prohibido es todas las imágenes y postrarse ante ellas para aplicárselo a los católicos. Pero yo solamente le voy a poner un par de ejemplos muy concretos, hermano, para que vea que simple y llanamente el tema es capricho. Póngase a pensar usted que si usted, por ejemplo, las personas en otros países que no son católicos tienen imágenes en los parques, tienen imágenes de sus próceres, y ¿qué van? Van y le hacen desfiles, les llevan flores, hacen actos, pero nadie se atreve a decir que eso es idolatría. Nadie se atreve a decir, ¿no? Porque el propósito es solamente decir que las imágenes católicas son los ídolos, pero el resto de las imágenes no son ídolos. Recuerdo una anécdota, Adrián, de un amigo que nos contaba de que él visitó a la casa de un, bueno, era amigo de él, protestante, y entonces él le preguntó sobre las imágenes que tenía. Ah, dice que él no tenía ninguna imagen religiosa, pero tenía un elefante, tenía, qué sé yo, un camello y qué sé yo, cuántos adornos de diferentes cosas, tigre. Y entonces le dijo, ¿y esta? Ah, no, pero esos no son dioses, ¿no? Esos son animales. Entonces, ¿qué pasa? El punto está de que, vuelvo y repito, las imágenes católicas son las que simplemente son atacadas, porque los mismos protestantes también tienen. De hecho, hay denominaciones protestantes que tienen imágenes, y eso mucha gente no lo sabe, dentro de sus templos. Aquí hay una denominación protestante muy famosa en Panamá, que me reservo el nombre para no herir susceptibilidades, que tiene un vitral enorme y una paloma. ¿Y acaso qué es eso? No es una imagen. Ah, no, que yo no. Pero entonces, ¿para qué la pones ahí en la iglesia? No la pongas, ¿no? Y así podríamos mencionar casos donde la gente tiene imágenes. De hecho, en Alemania, en muchas iglesias tienen imágenes de Lutero. Y eso, en los luteranos tienen imágenes de Lutero en las iglesias, y eso no ofende a nadie. En otras iglesias también protestantes tienen imágenes de ángeles. Tampoco se ofenden por eso. ¿Por qué? Porque, fíjense, lo que queremos dejar en claro que el prejuicio es contra el católico. Y eso, aunque lo respetamos y no atacamos ni nada, pero sí no lo podemos aceptar porque es claramente un prejuicio. Es decir, la imagen católica es la que ofende a Dios, supuestamente. Entonces, muy bien, Adrián, y yo también quisiera partir de otra premisa que ahora que has explicado. Fíjate, eso que tú mencionaste me pareció interesante, y también el tema, hay otro tema que a mí me gusta exponerlo de esta manera, Adrián. Fíjate, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptar lo que Dios, vamos a decir, bueno, sí, hermano protestante, yo te acepto que Dios prohíbe las imágenes y prohíbe darle culto, ¿no? Eso está bien, vamos a aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es una tentación, es algo malo que no te agrada, entonces yo pensaría que el lugar menos conveniente para, primero, sería mandar a hacer una imagen. Y segundo, mandar a hacer en un lugar de culto. Eso te bota la cabeza. Te prohíbo hacer imágenes y te digo que no le rindas culto. Pero a la vez te mando a hacer imágenes y te lo mando a hacer no en el patio de tu casa o allá afuera, sino en el lugar de culto por excelencia. Entonces ahí tiene que haber algo que usted le debe llamar la atención. Si usted no es católico, usted debe pensar, pero ¿por qué Dios hace eso? Eso es como que, y perdónenme la comparación, pero eso es como que si el Señor le dijera a usted, ¿no? No peques de esta manera, pero aquí está, para que lo hagas. O sea, dice la palabra que Dios no tienta, ¿no? No tienta hacia el mal. Entonces, si Dios no tienta hacia el mal, entonces ¿por qué Él prohíbe las imágenes y le dice que no le es culto, pero entonces la manda a hacer? Dirán ustedes, ¿dónde? Pues no, la manda a hacer en el Arca de la Alianza,
justo en el lugar de culto de adoración a Dios. Entonces manda a hacer dos imágenes. No solo manda a hacer dos imágenes el arca de la alianza, sino que manda a hacer también imágenes en los cortinados, que era lo que estaba alrededor del arca de la alianza para celebrar. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en ese momento en el desierto, no tenía un templo. Entonces ellos lo que hacían era una especie de tienda de campaña donde ponían el arca de la alianza y había cortinados, donde separaban el lugar santo santísimo. Y había uno más exterior, y también ahí mandaron a hacer imágenes. Entonces la pregunta, ¿por qué el lugar donde el pueblo se reunía para darle culto a Dios tiene imágenes? ¿Por qué el lugar más santo de los santos, donde el pueblo se reunía, tiene imágenes? ¿Y por qué el lugar que era, le llamaban específicamente el propiciatorio, que era donde se presentaba la gloria de Dios, también tenía imágenes? Entonces eso parece una total contradicción. Y para eso simplemente le cito Éxodo 25, del 17 al 19, Éxodo 26 del 1 y Éxodo 26, 31. Solo voy a leer uno, pero le cito lo nuevo. Éxodo 25, del 17 al 19, Éxodo 26, 1 y Éxodo 26, 31. Voy a leer el primero. Dice, también harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y lo harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Éxodo 25, 17 al 19. Adrián. Así mismo es, hermano Roquel. Incluso si estamos viendo de entrada, está mandando el Señor a hacer algo, imagen de lo que está arriba en el cielo, que son los querubines. Entonces, como usted dice claramente, Dios no se contradice, Dios es claro. Aquí tenemos dos opciones: o Dios se contradice, o la persona que está citando un texto 24 es la que no entiende lo que explica el Señor. Y como yo sé que Dios es perfecto, pues opto por la segunda opción. Incluso mencionaste Éxodo 26, 31 al 33, que para los hermanos que piensan que estamos citando a los papagayos, vamos a proclamarlo para que ellos vean que esto no es un invento del hermano Roquel ni mío. Dice, y repetimos, Éxodo 26 del 31 al 33, para que escuchen lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hermano Roquel ni el hermano Adrián. Para el velo necesitarás lino fino retorcido color jacinto púrpura, de grana 2 veces teñida, decorado con hermoso bordado de querubines. Lo colgarás ante 4 columnas de madera de acacia que estarán cubiertas de oro y tendrán ganchos de oro. Las columnas serán puestas sobre pedestales de plata. El velo quedará pendiente por medio de sortijas, y detrás de él pondrás el arca del testimonio. El velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente Dios ha mandado a hacer querubines, y esta vez bordado en el velo para el lugar más santo de la morada. Imagínese usted. Entonces cualquiera dirá, pero ¿en qué estaba pensando Dios cuando mandó a hacer estos querubines? Ahora estaremos viendo a los hermanos rasgándose las vestiduras, ¿verdad? Y diciendo, pero en el lugar más santo de la morada mandó a hacer querubines, ¿cómo puede ser posible? Entonces, claramente estamos entendiendo que aquí la prohibición es a la idolatría, no es a la imagen en sí. Y lo podemos entender, lo que tenemos que ver, mira, vamos al libro de los reyes. Y en el libro de los reyes vamos a ver cómo el mismo Salomón está construyendo el templo de Israel. Y vamos a ver cómo dentro del mismo templo se elabora imágenes para que el asombro de muchos hermanos, miren, se van a dar cuenta que dentro del templo que hizo Salomón estaba repleto de imágenes. Mire lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 29. Escuchen bien. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 29. Hizo el santuario 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Una ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra. 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos. Igualmente el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior, los toca, va con un muro, con un ala, y en el centro del templo se tocaban uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave, con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos abiertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos entonces aquí en este libro de los Reyes cómo
En la casa de Yahvé se pusieron 2 ángeles, algo está que en los cielos, palmeras, capullos abiertos, pusieron, o sea, rodeado de imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. Entonces, como tú me vas a decir a mí, ¿sabes? Dinga o mandinga, como dicen acá, o te hace, o te peina o te hace jolo, o hay prohibición de imágenes o las mandas a hacer. Yo sé que en estos momentos los hermanos tienen que estar allá en una crisis existencial, preguntando qué es lo que está pasando aquí, ¿sabe? O están prohibidas o las manda a hacer. Entonces, cuando nosotros vamos procesando esta información, vemos que esto no está ahí por estar, porque incluso en Primera de Reyes 7:29 dice, sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los otros había volutas de metal labrado. Nuevamente imágenes de lo que está en el cielo, imágenes de lo que está en la tierra. Entonces, los hermanos tienen que ver claramente que el mismo Dios que según ellos prohibió las imágenes es el mismo que está mandando hacer imágenes y no haciéndolo en cualquier sitio, en el arca del pacto, en el templo para Moisés, en el templo para Salomón. Entonces, claramente podemos ver que Dios no tiene nada en contra de las imágenes, sino de la idolatría para que no estén adorando dioses ajenos. Hermano Roquel. Adrián, y una cosa importante. Ahora alguno podrá decir, bueno, ese templo definitivamente no fue aceptado por Dios, porque ese templo tiene imágenes como los templos católicos, que Dios no los acepta, Él los aborrece porque son templos idolátricos, templos llenos de imágenes. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto de esto. Si buscamos 1 Reyes capítulo 9, versículo 3, ahí vamos a ver cuando se consagró el templo. Este mismo templo que Adrián describió, que tenía todas esas imágenes, sin embargo, el Señor, en vez de reprender a ese pueblo que hizo templo con imágenes, al contrario, le aceptó la ofrenda del templo. Dice así: he oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Entonces, ¿cuál es la contradicción, hermano Adrián? Si dicen que aborrece el Señor esas imágenes idolátricas, y entonces ahora resulta ser que ese templo que tiene imágenes, entonces no lo aborrece. Entonces, ¿qué les parece eso de estar diciendo que Dios prohíbe las imágenes y que las condena y que no le gustan los templos con imágenes y que no construimos templos con imágenes porque eso lo aborrece el Señor? Pero Adrián, yo me pondría más allá. Fíjate una cosa interesante. Yo me pongo a pensar. Hay un pueblo que acaba de salir de Egipto. Está por el desierto, el Señor lo está catequizando, lo está formando, le está dando explicación. Según estos hermanos nos dicen que el Señor aborrece las imágenes, que el Señor no quiere saber nada de imágenes porque lo indigna. El atentado, dicen algunos, contra el primer mandamiento, que los católicos trunchan, los católicos tumban y eliminan ese primer mandamiento porque no hablan de las imágenes. Entonces, ese mismo pueblo que el Señor está tratando de educar, lo que debería, entonces, no solo no mandar a hacer imágenes en el lugar de culto, sino que además jamás debería realizar un milagro a través de una imagen, porque eso sí estaría ya el colmo. Porque entonces dice, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres? ¿Ah? Por una parte me está diciendo que no haga imágenes, pero ahora que en vez de hacer tu obra solo, ahora tú decides que tu obra, tu accionar, el milagro, tiene que ser a través de una imagen. Y no solo a través de una imagen, mi hermano, escúcheme bien. Tiene que ser a través de la construcción de la imagen y de alguna manera mi interacción con la imagen. No era mirando el cielo, no era mirando el piso, no era mirando el aire o el horizonte. Había que mirar la imagen para que el que miraba la imagen entonces recibía el don de Dios. Entonces, ¿a usted no le parece un poco extraño que si Dios aborrece las imágenes, esto se dé? Bueno, le pongo el ejemplo. Está el pueblo de Israel practicando lo que nos gusta mucho en todas partes del mundo. No vamos a decir que solo Israel. Es a qué? A murmurar. Yo creo que no hay pueblo en la tierra que se salve de eso. Ahí todos nos encanta la murmuración. Entonces, ¿qué pasa? Están murmurando y murmurando también contra Dios. Y esa murmuración
trajo un castigo. Vino el Señor y le envió serpientes que empezaron a morder al pueblo y empezaron a morir por la mordedura. Fueron como siempre hacían, a pedirle a Moisés que intercediera por ellos. Moisés intercedió ante el Señor y el Señor, la solución que le dio fue que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un mástil. Y entonces dice el Señor que todo el que ve la serpiente quedaría sanado. Miren lo que dice Números 21 del 8 al 9. Y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre el asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Tenía que mirar la serpiente. Adrián. Nuevamente estamos viendo que no solamente Dios manda a hacer imágenes también en el lugar más santo, en el templo. Manda a hacer imágenes incluso para sanar a través de las mismas. Ahora bien, cuando tú le pruebas a los hermanos que Dios como tal no condena las imágenes, sino la idolatría, entonces pegan, no, no, no. Primero te dicen que Dios prohíbe las imágenes, tú le muestras que no, y entonces aquí pasan a la otra parte. No, porque es que yo no las cargo por ahí como hacen ustedes, que eso está condenado. Y te citan pasajes como el de Jeremías 10 del 1 al 7 y todas esas cosas, como hicieron primero con Éxodo 24, pues entonces ahora van a esa parte. Pero qué cosa, porque si miramos en segunda de Samuel capítulo 6 versículos 12 al 16 nos dice lo siguiente: se hizo saber el rey David, Yahvé ha bendecido la casa de Obedeón y todas sus casas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obedeón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba gritando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y gritando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que el arca de la alianza no era Dios, sino que representaba a Dios. Y sin embargo, los israelitas andaban con ángeles de oro y le ofrecían sacrificio cada 6 pasos. Y David danzaba en su presencia. Oye, me pregunto yo, ¿acaso alguien se atrevería a acusar a David de idolatría por eso? Eso es algo que habría que pensar, porque al igual que ellos, a veces los católicos también transportamos en procesión imágenes y hacemos nuestros viacrucis también. Entonces, claramente ya desde el antiguo pacto hay un ejemplo de una procesión con imágenes sagradas y nadie los está catalogando de idólatras. Pero claro, como dice el hermano Roque, si lo hace un católico, pues ya es idólatra. Pero no, lo hacen los judíos, no, ahí sí era permitido porque Dios los mandó. ¿Sabe? Hay que dejar la doble moral, hermanos, y entender que todo lo que nosotros hacemos, claramente el Señor ya lo había mandado hacer y ya se ha hecho en el antiguo pacto. Dios no aborrece las imágenes, Dios lo que aborrece es la idolatría. Entonces, otro detalle más, como estaba diciendo el hermano Roque, el mismo Cristo cuando habló de la serpiente lo decía, que así como la serpiente fue elevada, así mismo el Señor tenía que ser elevado. ¿Cómo Cristo se iba a comparar con algo que según los que no aceptan las imágenes puede servir para idolatría? Si Cristo es el mismo Dios, ¿cómo Él se va a comparar con un ídolo? Hay que tener un poquito más de cerebro para analizar en profundidad esos asuntos. Entonces, aquí hay otro detalle más. Cuando tú le muestras que Dios no prohíbe las imágenes, entonces te dicen que es que no, prohíbe estar haciendo procesiones. Le muestra que Dios tampoco condenaba que tú hicieras procesiones con imágenes sagradas. Entonces venga, pero es que yo no me le postro ni le rindo culto. Porque eso sí es verdad que postrarse solamente ante Dios se le postra. Solamente a Dios se le postra para adorarle. Y ahí es donde entra la diferencia. Porque la misma palabra de Dios nos da ejemplos de personas que se postraron en algún momento para algo que no era adorar y no se condenó. Pero hay ejemplos de que cuando se postran para adorar, ahí sí se corrige y en el momento. Y le podemos mostrar sencillo. Josué 7:6 dice, Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo en sus cabezas. Se postraron ante el arca de Yahvé, que es una representación de Dios. Entonces, ¿podría alguien tildar a Josué de idólatra por haberse postrado ante el arca?
Están entendiendo que aquí Dios no juzga la posición del cuerpo, sino la intención del corazón. Dios no juzga la posición exterior, sino la intención del corazón. Y lo podemos probar por Génesis 19, del 1 al 3. Escuchen esto. Los ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo: les ruego, señores, que vengan a la casa de este servidor suyo, pasen la noche, se lavan los pies y de madrugada seguirán su camino. Ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto le suplicó que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes cenceños y comieron. Increíble, Joquel. Los ángeles no le dijeron nada por postrarse ante ellos. ¿Por qué sería? La palabra de Dios clara no dijo en ningún momento se postró para adorarlos. Cuando hay una postración para adoración, ahí automáticamente hay corrección. Y le doy rapidito para pasar con el hermano Roquel 2 ejemplos. Primero, Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. Y Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Dos ejemplos de postración donde no decía que era para adorar y en ningún momento se dijo nada. Dos ejemplos donde se postró para adorar y en el momento se le corrigió. Claramente, Dios no juzga la postura exterior, sino la intención del corazón. Hermanos. Adrián, y hay otro aspecto que me parece a mí muy interesante, y es el siguiente. Fíjate, esto que tú dices de las procesiones me parece a mí sumamente interesante y te digo por qué. Fíjate en lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel estaba, después de haber cruzado el desierto y el Jordán, y se encuentra con el primer escollo, que es Jericó, entonces, ¿qué hace Dios? Dios le ordena hacer una procesión. Cuando el pueblo estaba, un poquito después que Josué se arrodilló y se postró y le pidió, entonces Dios le da esa orden, ¿no? De que la forma de vencer a Jericó era hacer una procesión. Por eso a mí me gusta decirle a la gente, los católicos también, que dicen que las procesiones, eso no es nada, eso es para el pueblo. Yo digo, recuerde que las procesiones derriban murallas. Si usted tiene una muralla que tiene que derribar, vaya a la procesión con fe y ore al Señor, que el Señor derriba muralla. Mire lo que dice Josué 6:13. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y resguardaban, iban detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Le digo yo, ¿usted ve una procesión católica ahí? Yo sí la veo. Hay sacerdotes, hay música, era la trompeta, y estaba el pueblo, y además, ¿qué más faltaba? El anda, que la llevaban los sacerdotes, porque acuérdense que el arca de la alianza era un anda que era comprada. Entonces, está el anda, está la música, están los sacerdotes, y está el pueblo caminando con un sentido religioso. ¿Qué es eso? Una procesión. Entonces se trata, hermanos, de que lo que hace la Iglesia Católica, nosotros no lo inventamos, lo aprendimos de lo que el Señor nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras. Entonces, que a muchos de ustedes no les gusta o no conocieron la tradición y entonces dicen que esos son inventos, es otra cosa. Miren, hay otro tema que me parece interesante que Adrián hablaba de la postración. Fíjese, yo le aseguro a usted que cualquier hombre que se postre frente a su madre o se arrodille frente a ella, nadie va a decir que la está adorando. Porque la postura corporal no significa que nada. Es más, uno se puede arrodillar hasta hipócritamente para engañar, para hacer ver que está realmente sumiso, pero realmente tiene otros planes en la mente. Así que no digamos que la arrodillarse. Yo recuerdo, Adrián, que yo conversaba con alguien y me decía, lo que pasa es que ustedes tocan las imágenes. Y yo digo, ¿y eso? Yo toco a mi mujer y eso no es adoración. ¿O qué? Explíqueme. Yo abrazo a mis hijos y eso es adoración. Así que si yo abrazo a mis hijos y abrazo la imagen, entonces cuando abrazo la imagen estoy ofendiendo a Dios.
Pero cuando habla de sumisión, entonces no. ¿Por qué? Explíquenme. Hay otro tema. Dice, es que usted le llevan flores. Bueno, y a veces cuando un hombre le lleva flores a su esposa, a su madre, entonces está ofendiendo a Dios porque es un gesto de adoración. Ah, no. El beso igual a Dios. Si yo quiero besar el crucifijo, quiero besar, entonces estoy ofendiendo a Dios cuando beso el crucifijo, pero cuando beso a la esposa, a los hijos, a la mamá, ahí no ofendo a Dios. Entonces es un capricho. Es lo que queremos nosotros dar. Es un capricho. Mire, te voy a poner otro ejemplo, Adrián. Es Josué 7:6. Mira, no, perdón, en 1 Reyes 18, del 3 al 7. Fíjate este texto. Este texto nos habla de que había un hombre justo que se llamaba Abdías. Abdías era un hombre justo. Sin embargo, ¿qué pasa? Se encuentra con un siervo de Dios. Ya no estamos hablando de un ángel o un siervo de Dios. Y un siervo de Dios que era celoso de la gloria de Dios, celoso del culto al verdadero Dios, que era nada menos que Elías. ¿Y qué dice? ¿Qué hace Ahab cuando ve a Abdías? Se postra. Miren lo que dice. Ahab, llamado Abdías, que estaba frente a la casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé. Estamos hablando de un hombre temeroso de Yahvé. Eso lo dice el versículo 3 del 1 Reyes 18. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con Elías? Y Elías dice, estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo, ¿eres tú Elías, mi señor? Mira, no solo se cae en su rostro, sino que le llama mi señor. Oye, Adrián, nosotros hacemos eso hoy día y nos dicen superidólatra. ¿Cómo te atreves a este hombre pecador? Te postra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y no solo que Abdías era un hombre justo, sino que Elías, un profeta de Dios, y no le dice nada. Entonces ahí vemos claramente cómo es un prejuicio, hermano. Es un prejuicio. Todo eso que le dicen a usted que se postra, que toca la imagen, que le lleva, que la besa, que la abraza, que le lleva flores, que todo eso ofende a Dios, no es más que un simple prejuicio. Adrián. Incluso si seguimos en esa misma línea que estamos aclarando, mira Jueces 7:6, el número de los que lamieron el agua llevándola con las manos a la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. O sea, todas esas personas que se arrodillaron para beber agua estaban adorando el agua. Me pregunto yo, cuando alguien va a hacer una proposición de matrimonio que se arrodilla y le dice, ¿quieres ser mi esposa? ¿Están adorándola? O cuando tú te arrodillas para amarrarte la zapatilla, los tenis o los zapatos deportivos, ¿estás adorando el zapato deportivo o estás adorando el piso? Hay que preguntarse eso, porque volvemos a lo mismo, tanto como la palabra de Dios como con el sentido común, que Dios no juzga la posición exterior, sino la intención del corazón. Y claramente, si seguimos dándole vuelta al asunto, aquí volvemos a lo mismo. Aquí no se condenan las imágenes, sino la idolatría. Y eso es lo que Cristo, el Señor nos dice desde el principio, 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De eso es lo que se nos manda a huir. Y aquí es donde queremos aprovechar, hacer este pequeño aclaración. Porque siempre que se habla de la idolatría, y aquí tengo que hacer el hincapié, rápido, los católicos con las imágenes. Perdónenme, hermano, pero la idolatría va mucho más allá. Porque sí, tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Una imagen se puede convertir en un ídolo. Una imagen, las personas pueden verla y creerse que es Dios, porque lamentablemente hay mucha ignorancia. Los abuelitos a veces se creían que las imágenes eran dioses y sabemos que muchas personas en su ignorancia pudieran llegar a convertir una imagen religiosa en un ídolo. Pero ¿saben qué? No solamente las imágenes pueden convertirse en ídolos. Miren lo que nos dice por la misma palabra de Dios, para que vean. Efesios 5:5. Porque tengan entendido que ningún fornicario impuro codicioso, que es una idolatría, entrará en el reino de Cristo y de Dios. Los fornicarios, la fornicación es una manera de idolatrar al cuerpo. Hay otras cosas mucho más. Ídolo puede ser el dinero, que la misma palabra de Dios nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un ídolo puede ser tu vehículo. Un ídolo puede ser tu dispositivo electrónico. Un ídolo puede ser tu marido o tu esposa o incluso hasta tus hijos pueden convertirse en un ídolo. Un ídolo puede convertirte tú mismo y creerte tú mismo Dios. Así que volvemos a lo mismo. Aquí lo que se condena desde un inicio
es tener un Dios ajeno al único y verdadero Dios. Y aquí es donde todos tenemos que tener cuidado porque podemos pecar por algún lado o por el otro. No por el hecho de tener una imagen piadosa, sino por quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí, hermanos, tanto católicos como protestantes, podemos pecar y pecamos. Así que tengamos mucho cuidado con resumir la idolatría simplemente con una imagen piadosa, porque también podemos caer en el mismo error de aquellos que cuando se habla del pecado dicen yo no mato, yo no robo, yo no peco. Cuidado, porque podemos caer en lo mismo que criticamos y hasta peor. Y quería dejar eso claro, porque muchas veces, como digo, resumimos la idolatría con imágenes más. Y no, la idolatría va mucho más allá. Y creo que hemos dado multiplicidad de ejemplos de lo que es y de lo que no es idolatría. Pero quería hacer la salvedad, porque como dije, a veces nos creemos que porque yo no tengo imágenes, yo no soy idólatra. Pero quizás tengo más ídolos dentro de mi corazón de lo que puede tener una persona que sea politeísta, por poner un ejemplo. Hermano Roquel. Sí, Adrián, y hay otro tema que creo que vale la pena aclarar. Esto, siguiendo el ejemplo que tú estás mencionando, que me gustó mucho, el ejemplo del arrodillarse, recuerdo un diálogo que es real, no es ficticio, entre un católico y un protestante. Entonces, cuando estaban discutiendo el tema de orar, le digo, bueno, tú estás diciendo que los católicos estamos haciendo mal. ¿Cómo tú oras? ¿Cuál es la manera correcta? Dice, cuando yo oro, me voy a mi cuarto, cierro la puerta y me arrodillo. ¿Dónde te arrodillas? Me arrodillo frente a la cama y le oro al Señor. Entonces le dice el católico, bueno, entonces yo voy a interpretar que como tú te arrodillaste frente a la cama, estás adorando la cama. No, eso no puede ser, porque mi corazón está con el Señor. Entonces le dice el católico, bueno, ¿y cómo tú sabes que las personas que están arrodilladas frente a la imagen, su corazón no está en el Señor? Que su corazón está en la imagen. Igual que tú, entonces tú conoces los pensamientos del corazón. Y eso se debe, Adrián, muy probablemente de que se desconoce a propósito. Mire, yo siempre he dicho, cuando nosotros vamos a ver un tema, tenemos que unificar criterios. Usted no alegremente no me puede cambiar los términos para su conveniencia. Hay personas que dicen, para mí adorar y venerar es lo mismo. No puede ser, porque ni siquiera el diccionario lo reconoce. Usted no es el diccionario de la Real Academia de la Lengua y nosotros tampoco. Entonces usemos el lenguaje bajo la misma regla. Adorar y venerar no es lo mismo. Entonces, vamos a explicar. Otra cosa, a veces usted habla a uno de estos hermanos y le pregunta, está bien, yo soy idólatra porque yo adoro imagen. Y usted le pregunta, ¿qué es adorar? Entonces las respuestas son puras posturas corporales. Adorar es postrarse, no. Adorar es tocar, no. Adorar es besar, no. Adorar es llevar flores, no. Abrazar, sobar, como dice, nada de eso es adorar. Entonces, ¿qué es adorar? Le reto y le digo que muchos de los que acusan a otro idólatra no tienen claro el concepto de adorar. Entonces, ¿cómo usted va a decir que algo es adoración y por lo tanto idolatría si no lo tenemos claro? Mire, nuestro catecismo dice que adorar es reconocer a Dios como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura que solo existe por el creador. Ese es un acto de adoración. Es un reconocimiento que haces desde el punto de vista espiritual primero y después corporal como una manifestación de la criatura hacia su creador, hacia aquel al que le debe todo. Sin embargo, ¿cuál es el tema de la veneración? Que es que muchos se confunden. La veneración surge de la adoración, pero tiene un diferente grado. Y eso es lo que muchas veces la gente a veces se confunde. Mire, no tenga miedo de decir, la adoración surge, la veneración surge de la adoración, pero es de diferente grado. ¿Por qué? Porque venerar es dar honor que se le da a algo o a alguien en virtud de su unión con Dios. Entonces, fíjese lo interesante. ¿Qué pasa? Como para nosotros Dios es tan grande, lo único y lo más importante, o es lo que buscamos en nuestra espiritualidad, todo lo que tenga que ver con Él, merece nuestro respeto, por la grandeza de Dios. Entonces, a todo lo que merece nuestro respeto,
le llamamos, nosotros lo veneramos por su relación con Dios, no por ello mismo, por su relación con Dios. Entonces, fíjese lo interesante. Voy a poner un ejemplo. Digamos, un ejemplo humano para ilustrarlo. Digamos que usted, una persona que quiere mucho a su mamá, la respeta, es muy importante. La mamá le da un regalo. Entonces, cuando la persona recibe el regalo, ¿qué hace con ese regalo? Lo quiere, lo atesora, lo respeta, lo conserva. ¿Pero por qué? Por su amor a la madre. No por el regalo. Puede ser que el regalo pueda ser sencillo. Pues digamos que vamos a poner un ejemplo sencillo. Puede ser que fue un cuadro. Regaló un cuadro. Y usted, oye, esto me lo regaló mi mamá y yo lo tengo en un lugar especial, yo lo recuerdo, este es mi mami, este es mi mamá. Ese es importante el cuadro en sí. Posiblemente para otra persona dice es un cuadro corriente, pero para usted tiene un valor por quien se lo regaló. Entonces, usted jamás va a poder amar más al cuadro que a su mamá. Jamás. Porque usted quiere el cuadro por su mamá. Creo que ese ejemplo ilustra bien. Igual pasa con nosotros los católicos. Con respecto a la Virgen María, a los santos que veneramos, al templo, a la Biblia, al altar para nosotros, todo eso nosotros lo veneramos por su relación con Dios. Las imágenes sagradas tienen un valor especial porque representan personas que tienen una relación con Dios. Entonces, no digamos alegremente que para mí venerar y adorar es lo mismo, porque no es cierto. Porque no es cierto. Y le pongo un ejemplo para el hermano protestante. El hermano protestante le tiene una gran veneración, le guste o no, a la Biblia. Y la citan y la usan y la enseñan. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, y la tienen ahí abajo del brazo. ¿Qué pasó? Pero nadie dice que usted idolatra. No, es que yo respeto la Biblia porque es su palabra. Bueno, ahí usted, le guste o no, está venerando. Adrián. Y claramente, si se recuerdan cuando comenzamos el programa, hablábamos de que históricamente ya la iglesia había discutido esto en los primeros 6 siglos de historia, los primeros 8 siglos de historia del cristianismo, y esto se había discutido. Y que cuando concluyó toda la etapa del iconoclasmo, que nuevamente invito al final de este programa que hagan su asignación y busquen información, van a darse cuenta que la iglesia concluyó que el culto, la veneración, el respeto que se tiene a las imágenes no es a la materia en sí, sino a quien está representada en la misma. Entonces, con eso dicho, los invitamos a que si no han visto el programa anterior donde hablamos de la intercesión de los santos, entenderán cómo una cosa enlaza a la otra para que tengan la oportunidad de entender plenamente este tema. Y finalmente, sería bueno recordar que el mismo Dios hace sus propias imágenes. Porque ¿acaso el ser humano no fue creado a imagen y semejanza de Dios? No es lo mismo, ¿verdad? Pero además nosotros tenemos en cuenta que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En consecuencia, las imágenes que tenemos referencia a nuestro Dios es porque Él es una persona. Él no es un fantasma. Él no es una energía, como dicen los de la nueva era. Entonces, las imágenes entonces nos dan una idea de un ser concreto y no de un ente energético, para que lo tengan claro. Entonces, por eso es que el ser humano siempre ha sido visual en todos los aspectos. Incluso los cristianos primitivos vayan a las catacumbas. Una catequesis completa de la historia de la salvación a través de qué? De las imágenes, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque como decía San Juan Damasceno, y con eso termino mi aporte, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para el que no sabe. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no saben leer. Así que, hermanos, yo creo que más claro no canta un gallo. Hemos hablado por el sentido común, por la historia, por la Biblia, por ejemplos prácticos. Hasta con los padres de la iglesia hemos hablado, con los ejemplos de los primeros cristianos. Ahora bien, como dice el refrán, la bola está en su cancha. Ustedes deciden qué hacer. De nuestra parte, nosotros solo hacemos lo que nos corresponde. Nosotros hemos propuesto esta información para ustedes. Está de ustedes lo que decidan hacer con ellas. Ahora bien, si somos intelectualmente honestos y buscamos
de verdad, como Dios nos manda a escudriñar las escrituras, porque a ellos parece que hay verdad, como dice el Señor, entonces, honestamente, tendremos que concluir lo que se ha dicho desde el inicio, que Dios no prohíbe las imágenes, sino la idolatría. Hermano Roquel. Bueno, Adrián, yo quisiera simplemente concluir con esto. Mira, hermano, nosotros, muchos de nosotros, pensamos, como muy bien dice Adrián, que la historia empezó hace 200 años y que el cristianismo empezó hace 200 años. Fíjese, si usted hace un estudio de la historia de la iglesia, del cristianismo, usted se dará cuenta que desde que los primeros 400 años de persecución, ya los primeros cristianos confeccionaron imágenes, ¿eh? Y ya hay constancia histórica, como muy bien dice Adrián, en las catacumbas. Pero no se quede ahí. Después de esos primeros 400 años empieza a investigar todo lo que pasó después. No fue hasta mucho después, 1500 años después de cristianismo, que ya había cristianismo, es que a algunos se le ocurrió decir que las imágenes son pecados y que hay que destruir las imágenes. Entonces, no se deje engañar. Entonces, póngase a pensar. Quiere decir que Jesucristo y el Espíritu Santo permitió que la iglesia estuviera engañada por 1700, 1500, 1700 años. Y no fue hasta hace poco que le inspiró a alguien que las imágenes son pecados y que son idolatría. Entonces, imagínense, 1500 años de idolatría y toda esa gente se fue al infierno. Todo el cristianismo se fue al infierno. Nada más se salvaron unos cuantos. Qué acción más ineficiente, ¿no? Del Espíritu Santo y de Jesucristo, que permitió que su iglesia se perdiera de esa manera. Entonces, cuando analizamos esos argumentos a la luz de esta manera, usted se da cuenta de que son totalmente descabellados. Pero claro, si usted piensa que su fe se remite a los últimos 20 años o a los últimos 200 años, o que el cristianismo nació hace 50 o 60 años, y usted tiene esa visión tan sesgada, entonces usted claro que se deja engañar. Usted piensa que eso como ocurre en otros temas que hemos hablado, ¿no? Que la gente piensa que toda la Biblia, es como que un muchacho ahora piensa que la Biblia toda la vida estuvo en un celular. Como usted encontró la Biblia en un celular digital y dice, ah no, los apóstoles tenían data y ahí ellos veían la Biblia y por eso la citaban. Si usted tiene ese anacronismo, mucha gente la tiene también con la Biblia. Piensa que la escritura estuvo empastada y preparada como la tienen ellos ahora. La tenían todos los cristianos, toda esa gente, todo el tiempo. Y eso no era así. Muy bien, Adrián, de mi parte creo que hemos concluido este tema. Así que ha sido un verdadero placer con todos ustedes. Me recordé de esa broma de mal gusto que a veces hacen. Me imagino que los muchachos hoy día se crean que Moisés fue el primero que tuvo una tableta y bajó información de una nube. Pero bueno, algo importante, como siempre decimos al finalizar nuestras transmisiones. Si usted entiende que esta transmisión ha sido de bendición a su vida, por favor, compártala con todo el que pueda. Porque es importante que todo el mundo conozca esta información. Como siempre hemos dicho el hermano Roquel y yo en cada programa que hacemos. Nosotros no venimos a decir aquí un invento, no venimos a improvisar, no venimos a decir lo que dice el hermano Roquel, lo que dice el hermano Adrián. Venimos a compartir lo que enseña la iglesia de una tradición bimilenaria, a través de la sagrada tradición, a través de las sagradas escrituras y a través del magisterio. Y eso es lo que hemos siempre hecho, compartir esta información. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, como siempre decimos, dejen su comentario, dejen el me gusta, compartan el video con todo aquel que pueda, pero sobre todo, ore mucho por el éxito de estas transmisiones y para que las personas que las vean salgan bendecidas con la misma. Porque al final de cuentas todo esto se hace para darle la gloria al único que lo merece, que es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Con esto dicho, nos despedimos. Hasta la próxima semana con este programa de Apologética. La verdad los hará libre. Que Dios los bendiga.